Muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto y un placer estar aquí en este Bet Knesset, a Jajam Nisim Betech, por invitarme a dar esta conferencia. Y bueno, yo me acuerdo cuando era chico, ahí en la Tarbut que estudié de niño, contaba estas cosas de brujería en las majanot, en la fogata. Una persona piensa que cuando escucha brujería vamos a hablar del programa de la mano peluda, cosas por el estilo, pero vamos a ver el día de hoy, un poquitito en el tiempo que tenemos para desarrollar este tema, los puntos principales sobre la brujería y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana y cómo podemos tener superación personal con el tema de brujería. La primera pregunta es, ¿existe la brujería? ¿Existe la brujería? Sí. Sí. ¿Sí existe la brujería? No. ¿Existe o no existe? Sí. Vamos a ver qué dice la Torah. Primera fuente, vamos a ver, estuve investigando, qué opinan los grandes jajamim de filosofía en el judaísmo sobre la brujería. Primera fuente, el Rambam, Maimónides. Maimónides dice, la fuente, está en Alajot Avodah Zarah. Ahorita explico por qué está en Alajot Avodah Zarah. Perek Yud Alef Alajat Et Zain, Rambam, libro Yad HaZaká, dice así. Lo copié el lenguaje de él y dice así. Kishuf eno davar amiti. El kishuf no es verdadero. Solamente para el programa de la mano peluda, pero en verdad no existe. Beinam divrei chokmah. Y no son palabras de sabiduría, ni de aprendizaje, ni nada por el estilo. El atohu be'evel. Puras tonterías. Shenimshehu bahem chasrei hadat. Que gente que está buscando cosas novedosas en su vida, se fueron detrás de esto. Rambam. Ramban Nachmanides, hace 800 años, dice así. Esto está en el libro de Devarim, Perek Yudhet, Pasuk Tet. Dice Nachmanides. Kishuf udavar amiti. Kishuf sí existe, es válido y ahí lo desarrolla el Rambam, lo estuve viendo en la tarde. Todo el tema de Kishuf, todo el tema de brujería y dice que sí existe. ¿Cuáles son las fuentes de que sí existe la brujería? Y ahorita yo voy a decir por qué el Rambam, Maimónides, dice que no existe. Recuerden que el Rambam, Maimónides, era una persona muy racional. Él no creía en cosas que no vemos. Él lo que no entendía, no lo entendía. Y él dice, esto no existe. Y estas son cosas más psicológicas que tiene la persona. La persona tiene sus propios demonios, sus propios asuntos psicológicos. Y el Rambam era más mekubal, más esotérico. Y él desarrolla las cosas según la Torah como que hay un plano más espiritual. En la Torah sabemos nosotros que hay varias fuentes sobre la brujería. Una de las primeras fuentes sobre esto están en el tema de Mitzrayim. En Mitzrayim sabemos nosotros que Moshe Rabbeinu llegó a Egipto, tenía el bastón que Hashem le dio, lo echó para hacer una serpiente. Y los niños chiquitos se burlaron, todos los egipcios, los niños chiquitos se burlaron. ¿Cómo? Aquí los niños del kinder hacen brujería. Y echaron varitas cada uno, tipo Harry Potter, y se hicieron serpientes. Eran brujos muy fuertes en Mitzrayim. Al final de cuentas, el bastón de Moshe tragó las varas de los egipcios, y vemos que sí había brujería. En la plaga del piojo, dicen los brujos, cuando vieron piojos, Etzba Elohim, esto es la mano de Dios. ¿Cómo la mano de Dios? Explican los mefarshim, los ajamim, la brujería, los soletes, no domina a una cosa
de una dimensión menor a una lenteja. Cuando vieron que el piojo, cada polvito, se hizo un piojo, dijeron, esto es la mano de Dios. Nosotros podemos replicar, los brujos de Egipto decían, podemos replicar sangre del río Nilo, hacer que el agua sea roja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no lo podemos hacer, esto ya es la mano de Dios. Todo lo que no dejaba salir al pueblo de Israel, uno de los motivos es porque pensaban que Moshe Rabbeinu era un brujo muy grande, entonces decían brujo contra brujo, a ver qué pasa. Pero se dieron cuenta de repente que Hashem era el que manejaba las cosas y que estaba encima del Kishuf. Dice Nachmanides, esta es una de las fuentes de el Kishuf, de la brujería. Fuente número 2. Cuando salimos de Egipto, había un gran brujo llamado Bilam. ¿Quién era Bilam? Era una persona que tenía el nivel de profecía un poquito mayor a Moshe Rabbeinu. ¿Para qué Dios lo puso entre los pueblos? Para que no digan que no tuvieron un guía. Este Bilam, él era un brujo muy grande, y el Meam Loez trae un desarrollo de cómo se hizo brujo, increíble. El Meam Loez dice así, dice que en el principio del mundo la gente era pecadora, los seres humanos, y habían dos ángeles, Aze y Azael, y le dijeron a Dios, mira cómo tus criaturas están pecando abajo en el mundo. Les contestó Hashem, si ustedes estuvieran abajo, pecarían peor. Los mandaron para abajo de castigo, y de ellos empezaron a hacer cosas en contra de Dios, y Hashem los escondió, los detuvo en un lugar llamado Area Hoshech. Esto parece una novela, ¿no? Los escondió en un lugar llamado Area Hoshech, y de ahí los grandes brujos que logran conectarse con ellos, de ahí sacan poder de tumá, poder de impureza, y pueden hacer cosas sobre lo natural, sobre la naturaleza. ¿Ok? Este es el primer desarrollo, dos fuentes de la Torá, donde vemos que había brujería, y Bilam, que él era una persona muy impura, tenía problemas de zoofilia, etcétera, él llegó a conectarse por medio de purificar su cuerpo con estos dos ángeles, que obvio que Hashem les dio el poder, y con esa impureza llegó a hacer cosas sobrenaturales, y él se llamó el brujo Bilam. Hasta aquí dos fuentes de la Torá. Entonces, como decimos en México, ¿qué onda? ¿Quién tiene razón? En la Torá sí cuenta cosas de brujería. La Torá nos dice, Mahashefá, Lotejayé, una bruja no puede vivir. En el tiempo, una fuente más, en el tiempo de Shaul Amelech, él no sabía si hacer guerra con el enemigo, buscó una bruja que estaba encubierta, y esto es muy famoso, muchos saben esto que cuenta la Gemara, y bajó por medio de brujería a Shmuel Anabí. Y Shmuel le dijo, mañana juegas conmigo tenis, tú y tu hijo aquí en el Shammai. Por haber corrompido su descanso de quién, de Shmuel Anabí, por medio de esta bruja, que el Nabí lo cuenta, lo maldijo Shmuel, y al otro día en la guerra muere Shaul. Vemos que sí hay fuentes en la Torá, en el Tanaj, en el Talmud hay más fuentes, no voy a traer todas, donde hablan de cosas de brujerías que pasaban. Como el Rambam, el Maimónides dice, no existe, esas son cosas que la gente piensa y no existe la brujería. Voy a intentar explicar de la siguiente manera. Una vez estaba yo, hace 2 años, mis alumnos me dijeron, Jajam Birch, vete a Chiapas, está de locura. Ve a Chiapas. Tomé a mi familia, fuimos a Chiapas de vacaciones grandes, tenía muchas ganas de ver la naturaleza, muchos alumnos fueron a Chiapas, me recomendaron un guía, estuve en Chiapas, fui a un lugar que se llama Yaxtilán. Yaxtilán es la frontera de México con Guatemala, te metes en una lanchita, como 40 minutos, y te meten al bosque. Y ahí llegas a unas pirámides que encontraron de milagro, el 80% están tapadas con el bosque, y el 20% están destapadas, las descubrieron. Y ahí empiezan a contarte los guías qué pasan cosas en la noche, todo el tipo de cosas que había brujería,
que estilaba a la gente que hace cientos de años vivían ahí, que había sacrificios humanos, y de verdad había una vibra Shema Israel, una vibra Bar Minan, se sentía gachísimo estar ahí. En el camino hay unos árboles que había como champiñones grandes, y había un grupo de franceses que iban muchos turistas para allá, y me dice el guía, aguas rabino, no vaya a tocar esos champiñones, si te agarran te multan. Le digo, ¿y qué son estos champiñones así gigantes? Dice, son hongos alucinógenos. Y ahí veías a los turistas, se colgaban y ahora un pedacito, ¿no? Se antojó, pero bueno, estaba mi esposa conmigo ahí al lado. Salimos de ahí y el guía me empieza a contar que en San Cristóbal de las Casas, la historia de una bruja que era muy fea, que en las noches aparece ahí en el pueblo, que tiene los dientes podridos, y todas sus historias que te cuentan en los pueblos, ¿no? Cuentan así sus historietas. Bueno, en la noche tenía un poco de sed, hacía mucho calor cuando fui, le dije a mi esposa, ahorita vengo, voy a la Oxxo, agarré el carro rentado, dije, voy a la Oxxo, eran como las 11:30 de la noche, me fui por el pueblo ahí, no había Oxxo cerca, se veían como misceláneas, ¿no? Mira, hay una miscelánea no sé dónde, por ahí, ahí voy en la noche caminando, no sé qué, veo a una señora así con la cabeza tapada y como que se está riendo y tiene los dientes podridos. Y se me empieza a acercar al vidrio, me toca en el vidrio y yo estaba ahí gritando dentro del vidrio. ¿Qué está pasando? No es cierto, me estoy choreando, no existe. Puro cuento. Bajo el vidrio, ¿qué onda? Ahora no me compro unos chicles. Era una vendedora, señora del pueblo, que sí estaba de la cara Shema Israel, te daba miedo, pero nada parecido a la leyenda. Entonces yo me di cuenta que lo que dice el Rambam es verdad. Según el Rambam, en la mayoría de los casos, en la visión Maimónides, todo lo que te cuentan, la mano peluda, Harry Potter, me dice una señora Jajam, ¿le puedo dar verajá a mi hijo? ¿Por qué no duerme en las noches? Fui a hablar con el niño. Dijo, ¿y tú qué onda? ¿Por qué no duermes? Dice, es que la verdad vi Harry Potter y mi mamá me obliga casi a ver toda la serie con ella. Está muy fea. Está muy fea ahí los monstruos, y la brujería, Raptucentra y la varita. La compré en Disneyland, una varita $100, vale $1 en AliExpress. Increíble. Según el Rambam, la mayoría de los casos, obvio que no existen. Son cosas que vemos, son cosas que ves en las películas. Esa es la historieta que te cuentan en el pueblo. Todas esas cosas de miedo, tenebrosas, los dientes podridos de la señora esa la llorona que se aparece en el pueblo, todo mentira. Son cosas que la gente tenía sus creencias y de repente ves algo y ya te da miedo, como la que me tocó en el vidrio y vendía chicles a las 11:30 en San Cristóbal de las Casas y no era ni la llorona, ni un demonio, ni nada, una señora que ahí vendía cosas. Y los hongos alucinógenos, ¿qué onda? Imagínense ustedes, comían en aquel entonces hongos alucinógenos y empiezan a ver todo tipo de cosas que no existen. Brujas, no sé. Vemos de acá, según el Maimónides, que no existe Kishuf, es todo mentira, todo psicológico y no existe. Tengo una alumna que una vez venía a mis clases hace años y me dice, Jajam Beach, estoy muy espantada. ¿Por qué estás espantada? Dice, la verdad, me estaba peleando con mi amiga en la escuela, no digo el nombre de la escuela ni nada, y teníamos un novio en común que nos gustaba, y ella me bajó a mi novio. Dije, ¿qué? Bueno, está bien, ¿qué quieres que yo haga? Yo, Shalom Baite, bueno, no sé, después de casados, no. Me dice, no, Jajam, iba en el periférico, y vi un letrerito ahí en una columna del periférico, es que en el periférico hay de todo tipo de anuncios. Dice, se hacen amarres, si no funciona, no me paga. La bruja tal. Y le dije, ¿qué hiciste? Pues fui, Jajam. Si le doy 200 pesos y le tumbo el novio a mi amiga, está increíble, ¿no? Fue con la bruja esta, me metieron ahí en una no sé dónde en el periférico, 200 pesos,
le dijo, a ver, ¿tú cómo te llamas? Y le hizo todo tipo de cosas, le sacó ahí no sé qué, le rompió una varita, así me contó lo que le hizo. Le dije, ¿qué onda? Me dice, no, jajam, creo que está funcionando, ya me está haciendo más caso este novio. Y le digo, ¿y qué? Y bueno, ¿está bien? ¿Qué a mí qué me importa? Me dice, no, jajam, ya me dio miedo, porque me dijo que tengo que ir 3 veces. Y a la tercera vez le dijo la bruja, o me das tanta lana, tanta cantidad, o te va a empezar a pasar cosas malas. ¿Y qué te dijo? Que iba a chocar. ¿Y qué pasó? Pues chocó. Vino su mamá, ella, le dije, ¿viste por qué de esto? Ella te dijo, te dejaste sugestionar, esa señora no hace nada, y te dijo que vas a chocar, te armó todo un ambiente en su lugar ahí en el periférico, no sé en dónde, y chocaste, es porque te sugestionaste, no es porque te embrujó, no existe esto, no existe. Esto es todo el camino que estoy hablando hasta ahorita, Maimónides. Rambam. Según el Rambam, lo que te ocurre, si tú tienes emuná en Hashem y vives normalmente, ni la vecina te va a embrujar, ni si te echa no sé qué, te va a pasar nada, absolutamente nada. Entre comillas, estuve checando una fuente y la encontré. ¿Qué dicen los jajamim de hoy en día? Rav Chaim Kanievski dice, Omer Rav Chaim Kanievski, gadolador de hoy en día, Kishuf Bismanenu, en este tiempo no existe la brujería. Rav Chaim Kanievski, así opina el jajam más grande del mundo hoy en día. No, pero dice Basmanazé, yo me quedé pensando, ¿cómo Basmanazé? Quiere decir que había brujería en algún tiempo. Según Nachmanides, el Rambam, vemos que había Kishuf, sí había Kishuf verdadero. Había Bilam, la Gemara trae cosas sobre Kishuf, sí había. Entonces, ¿cómo vamos a acomodar este camino? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. La mayoría de los niños hoy en día en esta generación, ¿cómo podemos aplicar este tema que estamos hablando de la brujería? Los niños hoy en día ven Harry Potter, ven programas de brujería, ven todo tipo de programas y se empiezan a creer lo que ven. Y de verdad que sí es muy padre que si una persona no tiene dinero, o si una persona, tu vecino te está haciendo algo, no acostumbro a hacer efectos especiales en mis clases, pero por la ocasión vale la pena. Si naciste pobre, pues tú no tienes la culpa. Ve con una bruja, ve con un mejashef, te va a hacer algo y vas a empezar a tener suerte. Si tu competencia en el negocio te hizo algo, no hay problema. Tú ves en Harry Potter, en otro programa, que hay cosas que puedes hacer sobrenaturales y va a funcionar. Entonces, hay varios tipos de personas. Varios tipos de personas. El primer tipo de persona que hay en el mundo es la persona escéptica. La persona que piensa todo lo razona. Hablamos muchos entre nosotros. Yo soy muy escéptico, yo no me creo todas las cosas tan fácil. Hay gente que se cree las cosas más rápido. Pero la persona que es escéptica, hasta que no le comprueben, no va a creer él en nada. O sea, que brujería, mira, déjame tonterías, déjame estudiar, déjame chambear, déjame hacer las cosas normales de la vida. Segundo tipo de personas, hay gente que naturalmente es muy artístico, le gusta la música, es medio bohemio, se va a Chiapas, la pasa bien, toca en la calle, le gustan estas cositas, ¿no? Se mete ahí a un rito de ¿cómo se llaman estos que se meten a una... ¿Sanación? No, una cabina blindada. Un temazcal, se me llevó una. Bueno, fui con unos alumnos, ya me estaba ahogando adentro. Pero bueno, un temazcal para sacar los espíritus, no sé qué cosas. Temazcal y te hacen sudar en no sé qué, para que te depures tu alma. Pues, dice acá, el segundo tipo de personas es el espiritual de nacimiento. Le gustan las artes, le gusta la música. Él, todo lo que le cuentes, si hay una bruja en Catemaco, va a ir a Catemaco. Si hay en el periférico, esa persona
normalmente por su tema, por su naturaleza, va a salir lo que le pasa. Yo conozco de verdad una señora, bueno, y aquí estamos en confianza, familiar mía, que te lee la taza y lo que te dice te sale. Te lee la taza de café turco, lo que te dice te sale. Yo la estuve analizando muchos años a esta persona, te dice todo bonito, y en alguna le va a atinar, ¿me entiendes o no? En alguna le va a atinar. Es lo mismo la sugestión. Esa persona que anda buscando todo, no, mira, esa señora lee muy bien la taza, todavía te recomienda a los demás. La persona que por tema y naturaleza es así, es espiritual, va a buscar esas cosas. El tercer grupo de personas es una persona que es la persona religiosa. Y la persona religiosa, ¿cómo funciona? El que no tiene la información de la clase de hoy. Tú vas a ver de repente una persona observante, religiosa, y él piensa que el mundo, ¿cómo está constituido? Hay una guerra, tipo Harry Potter, del mal con el bien. Y tenemos el jefe del equipo, de un lado es Dios, y del otro lado el jefe del equipo, ¿quién es? El diablo, Chamuco. Y entre ellos están peleando, y cada uno de ellos tiene sus jugadores. El jugador del lado de Dios, ¿quién es? El jajam que te anda dando un usar todo el día, ¿no? Es un jugador. El Baal Teshuvah que están diciendo no hay que hacer Teshuvah. Y del lado del diablo, ¿quién tienes? Tienes sus jugadores, ¿verdad? Todas las tentaciones del mundo, etcétera, etcétera. Que todas las cosas que te jalan para el otro lado son del bando, del chamuco, del diablo. Y es una pelea toda la vida. A esto, este tercer grupo de estas personas religiosas, ahorita vamos a ver cómo Maimónides los describe. ¿Cuál es la visión de estos tres grupos de la Torah? ¿Van conmigo? Tres grupos. La Torah nos dice que en estas formas, ninguna de las tres formas está correcta según la visión de la Torah. Ni el escéptico, que no cree nada, ese cuate no cree nada. El que anda nada más buscando lo espiritual porque Beteba lo tiene, también no puede él ecualizar. Él no dimensiona lo que está haciendo porque él se cree todo lo espiritual y no ve el mundo físico y lo deja de lado. Y el tercero es la persona que es religiosa y cree que hay una lucha de poderes entre el diablo y Dios y cada uno tiene sus ecuaces de su equipo. Dicen los Jajamín, dicen la Torah, Mahashefa lo tejaye. No puedes dejar vivir tú una Mahashefa. ¿Qué es una Mahashefa? Una bruja. La Torah sí habla de esas cosas. Pero tenemos que entender que podríamos incurrir nosotros en Avodah Zarah, en idolatría. Quiere decir, si nosotros en algún momento acreditamos que en el mundo hay dos poderes, el del bien y el del mal, y es una lucha constante, y yo puedo ir con el brujo, o con el de Catemaco, o con el del lado del mal, y yo puedo hacer algo en contra de la voluntad divina, y puedo doblegar la voluntad de Dios que me puso a mí, en mi mazal, en mi destino, en mi vida, a eso se le llama Avodah Zarah, idolatría. Sí, clarísimo. En las reglas del juego, Boreolam creó a este instinto del mal, a este Yetzer Hará, Hashem lo creó. Bueno, jajam, entonces, ¿para qué lo creó? ¿Para qué lo creó? ¿Para que me ande molestando? No. El motivo por el cual Hashem lo creó es uno solo: superación personal. Ese Yetzer Hará, cuando tú vas afuera del restaurante, ¿no? Jajam, es que usted no sabe. Usted no sabe. Usted si conociera la gringa, comería taref. ¿Cómo sabe usted? ¿Qué es gringa? Le pregunté. Me dice, Hanzir con queso ahí en tizón, no sé, farolat. Hanzir con queso ahumado.
Y el ahumado, ¿qué onda? Me sabe más rico. Dice, cuando usted lo prueba va a ver que vale la pena. Obvio que ese Yetzer Hará, esas cosas que te dicen los Jajamim, ese Satán, ese diablo, obvio que es para probarte a ti en qué nivel de fortaleza personal estás tú. Y obvio que él no puede en contra de Dios. Y obvio que no hay una guerra de poderes porque él no tiene poder de nada. Todo es Hashem y todo es Akadosh Baruj Hu. Cualquier cosa en el terreno de juego, hoy, año 2019, según el Nachmanides, que sí existe el Kishuf. Sí existe, según Rab Chaim Kanievsky, que hoy en día no existe, pero según el Nachmanides, que sí existe, obvio que el 98% de las cosas que en el mundo pasan, estuve leyendo artículos en Israel, sacan los nombres de los que se dedican a brujería, no voy a traer los nombres, pero no lo puede creer. Dice, le preguntan a Rabatzri, ¿saben qué es Rabatzri? Existe un jajam que hizo un exorcismo en Israel, un mekubal de los grandes del mundo. Dice, el 99% todos son charlatanes, y lo que te digan de brujería son charlatanes. A lo mejor, si hay un jajam, un babasali, por ejemplo, que tú ves de junta de conocerlo, y babasali, él de una verajá curaba a una persona de una enfermedad, yo tuve de junta de conocerlo, y es verdad, y gente atestigua de cómo con una verajá se curaban. Obvio que para que haya libre albedrío en el mundo, tiene que haber un brujo de Catemaco que te pase un huevo por la cara y te cures de algo. Porque la persona que solamente haría una mitzvah, cuidaría Shabbat o daría tzedakah y le pega luego el melate, todos seríamos religiosos. No hubiera libre albedrío. Tiene que haber libre albedrío para que tú tengas la elección de escoger, no, este es el camino bueno. ¿Cuál es la prueba de lo que yo estoy diciendo? La Torah. La Torah dice lo siguiente, y este es el peligro de la magia buena y la magia mala. Magia, yo le llamo, cuando vas con un jajam, y mágicamente, no con brujería, podemos llamarle magia, porque brujería sería como del lado negativo. Vas con un jajam, te da una verajá, y sobrenaturalmente pasó algo que te benefició para tu vida. Eso sería la magia buena. La magia mala, que te benefició también para tu bien, más fácil, ¿no? Con 200 pesos en el periférico. En la Torah nos trae un caso donde dice lo que estoy hablando. El pueblo de Israel, había personas que estaban pecando en el desierto. Empezaron a salir serpientes en el desierto, ¿se recuerdan esta parte? Y empezaron a morder gente y empezó a morir gente. Le dice Hashem a Moshe, crea una serpiente de bronce y ponla en un asta en lo alto. Haz una serpiente, dice donde el farsín que era como fea, como que la cara así feona, una boa, no sé cómo era. Y hizo una serpiente gigantesca. Y todo el que vea con la roeota, todo el que vea la serpiente, se va a curar. ¿Se acuerdan de esta parte en la Torah? Dicen los Jajamim, ¿qué acaso? Pregunta la Gemara en Rosh Hashanah el Talmud. ¿La serpiente mata o cura? ¿Cómo es posible algo así? Contesta la Gemara lo siguiente. Cuando ellos levantaban la cabeza, en Arut Memit, el Ajet Memit, la serpiente no mata, el pecado es el que mata. Entonces, cuando ellos volteaban y veían la serpiente en lo alto, de lado veían el cielo. Entonces ellos se conectaban y decían, ¿cómo? Hay un Boreolam, hay un creador encima de estas serpientes. Y si no les tienes miedo, no te van a matar. Y el que no tenía miedo y tenía emuná en Akadosh Baruj Hu al 100,000%, se curaba, lo mordían y se curaba. Y no le pasaba nada. Y el que ponía su fe en la serpiente, moría. Ahora sí. Dice Rab Chaim Volozhin sobre el tema de brujería. Él toma como el Rambán, como el Nachmanides, de que sí existe algo de brujería en el mundo. Él dice así: la brujería
Si es que existe. Rav Chaim Kanievsky dice que hoy en día no hay brujería verdadera. Pero vamos a decir que hay un brujo en el fin del mundo que podría hacer algo. Tú como Yehudí, con tu mente y tu emuná y tu fe, no te puede tocar. Y dice Rav Chaim Volozhin en su libro Nefesh HaChaim, Segula. Bueno, bueno, a ver, ya díganme una así de la manga, una así. Si de repente la vecina me dice que me trae ganas, ¿no? Es que Jajam, mi suegra es una bruja, de verdad, no sabe qué. Trae ganas. ¿Cómo le hago yo para defenderme? Dice el Nefesh HaChaim, Ki ata hu Hashem Elokim bashamayim u'ba'aretz en od milevado. Dice el Nefesh HaChaim, Chaim Volozhin, alumno de Gaon de Vilna, si una persona entiende que Dios domina el cielo y la tierra, no somos como gente de los tres bandos, de que luego te vas tú a la boda zará, o eres todo escéptico y no tienes emuná ni en Dios ni nada, ¿ok? O eres una persona que piensas que es una lucha de poderes, no. Si tú pones toda tu cabana, toda tu emuná en Dios cuando miras al cielo, y tienes emuná, fe, con todo el feeling, todo el corazón, y piensas, en od mi levador, no hay otro poder en el mundo, tú no le tienes miedo ni al brujo, ni a la serpiente, ni a ningún poder extraño, solamente a Dios, no te puede tocar ni dañar nada en el mundo, nada en el mundo. Aumento yo, en la Segunda Guerra Mundial, lo leí en otro libro, el Rami Brisk, su papá le dijo, un jajam que vivió en Jerusalén, le dijo, cuando vengan los nazis, o venga el enemigo y te va a matar, piensa tú en tu cabeza esta frase de Rav Chaim Volozhin, Ki ata hu Hashem Elokim bashamayim u'ba'aretz en od milevado. Dios controla todo y nadie tiene permiso de tocarte a menos de que Dios quiera, y pones toda tu fe en Dios, nadie te puede tocar. Y atestigo a gente que vieron cómo lo pusieron en la pared para fusilarlo, y el jajam se concentraba y se iban corriendo, ya no lo mataba. Eso es el mundo terrenal. Obvio que en el mundo, según el Ramban, que era un mecubán muy grande, el mundo espiritual, obvio que nadie te puede tocar, nadie te puede hacer nada, nada. Dije en Pesach, me preguntó una alumna, Jajam Birch, quiere que su sobrina se case. ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Sabe qué sea? No, Jajam, es que quiero que chupe la pata del cordero abajo de la escalera. Y chupa la pata esta empresa porque se va a casar. Dije, que sepas que la pata de la de esta no sirve de nada para casarse de verdad. Pero le dije, te voy a contar algo. Yo conozco gente de mi familia que lo hizo y sí se casó. Dije, ¿sabes por qué se casó? Porque según la abuelita, hay quien dice abajo de la escalera, hay quien dice salir a ver la luna o al aire libre y pedir que se case. Dije, muy sencillo. El cielo es día de milagros, Pesaj. El cielo está abierto y con todo el feeling y todo el corazón le pidió a Dios que se case. Entonces se casó. ¿Por qué hizo tefila? Nada más por eso. Y el pretexto es la pata de conejo o de cordero que la persona tiene que tener mucho cuidado en no equivocarse. Cualquier cosa que nosotros pongamos nuestra fe, o creamos en algo fuera de Dios, según este Rav Chaim Volozhin que dije, se le llama avodah zará, se le llama idolatría y te vuelves tú vulnerable. Te vuelves vulnerable. Según el Maimónides, lo que eres vulnerable es porque, aunque no exista la brujería, es porque te sugestionas o pones tu mente ¿en qué? En el dominio de un segundo o tercero que te dice que te va a pasar tal cosa, te va a hacer tal cosa, o si no le pagas te va a pasar tal y tal cosa, y por eso te va a ir mal porque tú te sugestionaste. Y según el Maimónides, que sí existiría, aunque en esta generación no hay, vamos a decir que hubiera algo, la persona si se equivoca y pone su fe en eso, y tú le das poder, eso se llama avodah zará, idolatría, y eres vulnerable. Según Rav Chaim Volozhin, si tú pones toda tu fe en Dios, cuando tú veías la serpiente en el desierto, y veías el cielo y decías, Hashem controla a la serpiente, no caían muertos en el desierto. Bilam, este brujo,
este brujo, que estaba en el desierto, como empezó la clase, él quería maldecir al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que hablaba con Dios en sueño? Era profeta, Bilam Arashá, y esto es un brujo de verdad de la Torah. Él pensaba, lo que expliqué, que en el mundo hay un bando del bien y del mal. Bilam pertenece al bando del mal y Moshe Rabenu al bando del bien. Bilam pensaba que podía doblegar la voluntad de Dios en el mundo. Y él no entendía que Dios le dio a él la fuerza y el entendimiento y la profecía para que él guíe a la gente gentil, y aparte el pueblo judío, en el camino del bien y la creencia a Dios. Y entonces él empezó a utilizar la brujería. Luego pasó a hacer abodazara y otras cosas, y su final fue muy amargo. Él no hizo a lo que vino al mundo. Eso es la prueba de fuego. Ahora, ¿cuál es la prueba de nosotros en 2019 yendo a la recta final? Porque está traicionando el reloj. Recta final, vamos a... Hay mucho para hablar de esto, pero entendemos así. Toda cosa que tienes tú que hacer en contra de la moralidad, eso es chantaje, y es abodazara, y eso no es brujería. Si te dice a ti cualquier persona que tú fuiste a atenderte con esa persona, ¿por qué la gente va con los brujos? ¿Por qué esta alumna fue a hacer un amarre? Porque es muy sencillo. Para que Hashem te escuche tu tefilá, tienes que ir al Betacneset, ¿no? Hay que ponerse el tefilín. Ya, jaja, mucho rollo. Luego vas a ir con los religiosos, tefilín, Betacneset, te ponen una cajita, tienes que darse de acá, hasta para comer tienes que decir bendiciones, luego te dan usar el jajam, luego hay clase, ya mucho rollo. 200 pesitos y arreglo el problema. El camino fácil es siempre ir con esas personas que son chantajistas. Regla, la prueba de fuego es, tú te vas a ir por lo fácil detrás de estas personas, o vas a hacer algo que requiera un poquito de más trabajo, de dominio o autodominio tuyo, o autocontrol. Párate temprano al minyan, ponte tefilín, haz gesed, ayúdale al otro, ya, jajam, qué flojera. Eso es lo que Dios quiere de ti. A ver, da diezmo. Jajam, es que voy con el brujo y me dijo que le voy a pegar al melate. No conozco a ni uno, si alguno me lo recomienda. No hay ni uno que te diga los números del melate. Pero la Torah te dice, hacerte hacer, da el diezmo y te vas a hacer rico. Dos explicaciones. O rico, o lo que tienes te va a perdurar. A ver, jajam, no entendí. Si yo gano $100,000, ¿tengo que dar $10,000 al CNIS o al CULE o a la iglesia? Sí, señor. Y si gano más, no, está muy difícil. Yo no puedo. Prefiero pagar 200 pesos y que me atiendan bien. Si le doy propina, mejor. ¿Me entendieron? Esa es la prueba de fuego. Toda cosa que es en contra de la moralidad, toda cosa que tiene falta de midot, de benadam, de javeró, toda cosa que no tiene un trabajo, que tú tienes que tener superación personal, eso es tuma, eso es abodazara y eso es idolatría. Esa es la prueba de fuego para nosotros. Tú te dejas llevar en la vida cotidiana por estas cosas fáciles, o tú te vas a ir del lado de las cosas que requieren un trabajo, superación personal, modales, portarte bien, benadam de javeró, hacer gesed, ayudar a los demás, darse de acá, pararte temprano al minyan, agradecerle a Dios por lo que comes. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros en esta generación. Habían grandes jajamín que en la historia hicieron cosas sobrenaturales, pero no se llamaba brujería. Lo hicieron para hacer solamente Kiddush Shem Shamayim, para demostrar que la mano de Boreolam, a veces jajamín decidieron, como Moshe Rabenu o otros jajamín, que había que hacer cosas un poquito sobrenaturales. Y esas cosas sobrenaturales que ellos hicieron fue para hacer Kiddush Hashem. No lo hacen diario, pero a veces escuchamos milagros, Y de ahí tenemos que aprender que solamente la emuná,
es en Akadosh Baruj Hu. ¿Qué hacemos hoy en día? ¿Cuál es la serpiente esta de hoy en día que tenemos que ver para ver el cielo? Para que no nos ocurra nada. Ya les dije que en el 99% no pasa nada. Rav Chaim Kanievsky dice que hoy en día no hay kishuf, verdadero no existe, nadie te puede tocar, es tu sugestión según el Maimónides, pero según el camino del Nachmanides que sí hay kishuf, sí existen las pruebas de la Torah y todo. Y no es solamente psicológico. ¿Qué hacemos si le tienes miedo a algo a alguien? Obvio que el que ve El Exorcista o Harry Potter, que se vaya a hacer terapia con el psicólogo porque no necesita verajá ni nada, o sea, eso es lo que él ve. Dice así, esa es la base de lo que quiero decir el día de hoy. Si una persona tiene una 100% en Hashem, y a mí la que más me gusta es el camino de Rav Chaim Mivolojin, alumno del Gaón de Vilna, dice, Tzadik be'emunato yihye. Si tú tienes tu emuná al 100,000% en Hashem, y tú sabes que todo lo que ocurre es de Hashem, todo es de Hashem, entonces ya la hiciste y nadie te va a poder dañar, nadie te va a poder tocar, nadie te va a poder hacer absolutamente, porque toda tu emuná está puesta en Akadosh Baruj Hu. Y aunque haya algo que se llame Kishuf, según el camino de Nachmanides, no te va a poder tocar. ¿Cuándo te va a poder tocar? O por tus fallas, o por tus pecados. En Arut Memit, el Ahed Memit, dice el Talmud, tus fallas son las que te hacen vulnerables. Pero si tú estás en otro plano, que tú crees en estas cosas, y tú crees en Akadosh Baruj Hu, ya la hiciste.